Hola, amigos y amigas de mi amigo Freud. Bueno, vamos hoy a abordar una cuestión muy controvertida en los últimos tiempos. Y que son eso que llamamos deberes escolares. Algunos padres con los que tengo contacto y bueno, algunos espectadores del canal han comentado sobre el tema y bueno, me han sugerido me preguntaron qué opinaba yo sobre el particular y bueno, pues bueno, se me ocurrió que la mejor manera de responder era pues subir un vídeo al canal sobre el particular, ¿no? Bueno, la verdad es que el enfoque que se tiene sobre los deberes escolares es bastante distinto. Dependiendo de la etapa educativa en la que se encuentre el niño o niña. Es muy cuestionable, es una opinión muy extendida, que los niños tengan que soportar una excesiva carga de tareas más allá del horario escolar, sobre todo en la etapa de educación primaria. Las experiencias de los países desarrollados o en carrera desaforada para conseguir un crecimiento económico potente, tan sólido como sea posible, que se da en muchos países del sudeste asiático, Corea, Singapur, nos ha puesto sobre aviso con consecuencias indeseadas e indeseables, ¿no?, de las excesivas tareas para los niños más allá del horario escolar. Nos ha puesto sobre aviso, como digo, a través de los altos índices de miopía, por ejemplo, de la necesidad de que, sobre todo en estas etapas iniciales,
los niños realicen actividades, más actividades de las que realizan en los países desarrollados, insisto, al aire libre. Mientras les da, reciben la luz solar. Y lógicamente, cuando los niños y niñas tienen que cumplimentar demasiadas tareas fuera del horario de clases, pues esto se hace difícil, ¿no? Bueno, uno de las finalidades, se dice, de los deberes escolares, los deberes, ¿no? En nuestro país se dice así, es que los escolares sean capaces de leer y seguir instrucciones en forma independiente. Otra sería que sean capaces de distribuir y organizarse el tiempo para los trabajos a largo plazo, como los informes sobre libros leídos, por poner un ejemplo muy común. Otra finalidad sea que desarrollen la capacidad de presentar bien los trabajos y dar lo máximo de sí mismos. Bueno, obviamente no es... Las implicaciones de los deberes escolares no son las mismas si estamos en el tramo de la educación infantil, de la educación primaria o de la educación secundaria. De hecho, mi opinión particular es que en el tramo de la educación infantil los deberes escolares son una aberración. A medida que los niños o niñas crecen, deben cumplir con más compromisos y responsabilidades todos los días. La tarea escolar es uno de sus mayores pasos hacia la disciplina y el conocimiento, piensan los partidarios de esta tarea. Con cada año escolar, los niños amplían el horario de tareas para hacer en casa, por lo que muchos padres se preguntan por qué sus hijos no realizan estas actividades en la escuela. ¿Y por qué después de pasar tantas horas en el aula, todavía tienen que traer tarea? Los deberes escolares. En cuanto ha aparecido recientemente una nueva modalidad de deberes escolares para niños y niñas, que son los deberes online. Disculpad, está retirando un pelito que había sobre la pantalla y que me molestaba. Insisto, los deberes, la modalidad online de deberes escolares es una novedad, ¿no? Sobre todo experimentada en nuestro país a partir de la pandemia. Como la mayoría de los padres ciertamente desea que sus hijos aprendan, obtengan buenas calificaciones y dirijan todos los esfuerzos hacia un buen puerto profesional, vamos a decirlo así. Todo el mundo, no, cada uno de esos padres, se pregunta cuál es el mejor camino para lograrlo, ¿no?
Para ello, en nuestra opinión, es necesario que los niños obtengan o aprecien el valor del trabajo, del esfuerzo y se comprometan con este valor. Eso sí, en su justa medida. Algunas habilidades académicas como lectura, un segundo idioma, inglés o matemáticas requieren mucha práctica, lo que requiere más tiempo y repetición. Es posible aprender adecuadamente siguiendo el ritmo de los currículums o del currículum académico oficial. Es posible aprender adecuadamente siguiendo ese ritmo, decimos, nos preguntamos. Es posible hacerlo sin el concurso de las tareas escolares que desarrollan los estudiantes en casa. Pues vamos a pensar sobre ello. A nuestro juicio, en este punto que acabamos de plantear, la tarea juega un papel importante. En la escuela, el niño y el maestro estudian juntos. Pero la tarea ayudará al escolar a convertirse en un alumno independiente, a poner en práctica el contenido enseñado en el aula e interiorizar el conocimiento. Por lo tanto, este digamos que es un argumento a favor de las tareas escolares. Poner en práctica el contenido enseñado en el aula, consiguiendo así interiorizar el conocimiento. Lo de convertirse en un alumno independiente requiere de algunas matizaciones. ¿Pero qué son los deberes escolares? Son aquellos trabajos o tareas que el maestro pide a los estudiantes que hagan fuera de clase y pero también, a veces, en el propio horario escolar. En la mayoría de los casos, estas funciones se extienden por todo el sistema educativo, más allá del lugar geográfico en el que vivamos y más allá de que los centros en los que estudien nuestros hijos e hijas sean públicos, privados o concertados. Las actividades en las tareas extracurriculares incluyen lectura, escritura, resolución de problemas matemáticos y lógicos, si bien es cierto que el contenido depende de la asignatura y también del profesor. El propósito de la tarea es consolidar los conocimientos y habilidades
adquiridos en clase. Aunque yo cuestiono esto. Quizá es conseguirlos después de no haberlos conseguido en clase. Según el informe de Evaluación Internacional de Estudiantes, el informe PISA, elaborado por los países de la OCDE, como ya todos sabemos, ¿la tarea perpetúa la desigualdad? Cabría preguntárselo, ¿no? Las realidades familiares no son las mismas en todos los hogares. En la lista de 38 países, España es el país con mayor carga de deberes. Y esto nos debería hacer reflexionar. Los estudiantes españoles dedican una media de 6,5 horas a la semana a las tareas. Mientras que el tiempo medio en otros países o regiones es de 4,9 horas para estos ejercicios. El informe también destaca que los deberes son la actividad extraescolar a la que más tiempo dedican los niños. Bueno, dicho todo esto, cabría preguntarse, insisto, ¿los deberes escolares son buenos? ¿Son necesarios? ¿Son útiles? En la actualidad existen controversias sobre las ventajas y desventajas de este tipo de ejercicios. Lo más importante es que existe una diferencia entre la carga de trabajo que deben representar estas tareas y el tiempo que deben ocupar en la vida de los niños. En este sentido, se recogió una petición en change.org condenando la sobrecarga de deberes que deben soportar los niños españoles. En esta petición se requiere que diferentes actores políticos y sociales realicen cambios en materia legal. Según la iniciativa, no hay razón para que los niños dediquen tantas horas a tareas después de la escuela, generalmente de forma mecánica, lo que apenas mejora las habilidades. Bien.
Bueno, vamos a preguntar, a responder, perdón, a responder algunas cuestiones que me han sido planteadas en el canal por algunos espectadores del mismo. Bueno, nuevamente yo, cuando algún padre o madre me plantea la cuestión de cuáles son los deberes escolares, cuáles deberían ser, ¿no? Bueno, yo, la pregunta previa es si son o no necesarios, ¿no? Bueno, exigir en exceso a cualquier ser humano y también a un niño, puede acabar en una pérdida de interés por lo académico. Esa puede ser un resultado indeseable e indeseado, sin duda. Desde luego, la fatiga física y emocional es un riesgo. A través de los deberes escolares, sobre todo cuando nos pasamos, limitamos en exceso el tiempo libre y otras actividades extraescolares que sin duda pueden ser muy valiosas para el pequeño o pequeña, para el menor, vamos. Supone también una interferencia en la relación parental, ¿no? Paterno, materno-filial, sobre todo cuando no hay tiempo para nada más, o apenas lo hay, ¿no? Si queremos que los niños duerman lo suficiente y, lógicamente, coman o cenen tranquilamente, no a traganudos, ¿no? Si eso unimos la presión para completar la tarea, cuando ésta no resulta sencilla para el escolar, y especialmente para aquellos alumnos y alumnas con mayor nivel de autoexigencia, la profusión de tareas fuera más allá del horario escolar, bueno, suponen pues una presión añadida, porque estos escolares o estudiantes con un mayor nivel de autoexigencia quieren hacerlo todo con suma corrección. Y bueno, si tienen mucho que hacer después del horario, más allá del horario escolar, pues vosotros mismos llegaréis fácilmente a una conclusión, ¿no? Por una parte, no se permitirán dejar ninguna tarea sin completar. Por otra parte, tampoco se van a permitir, cuando el nivel de autoexigencia es alto, hacerla de manera que no se sientan ellos mismos satisfechos o satisfechas con el resultado. Además, esto también puede generar confusión porque concurran en el mismo estudiante diferentes técnicas de instrucción. Bueno, hay detractores muy radicales
de los deberes escolares que afirman que constituyen una trampa y que no ven nada positivo en ellos. Bueno, yo no soy tan radical. Pero desde luego soy partidario de reducirlos sensiblemente. En la escuela el niño aprende con los profesores. El niño o la niña aprende con los profesores, eso es lo que se espera, ¿no? Pero son los deberes los que le ayudarán a convertirse en un aprendiz independiente, afirman algunos. Yo no estoy tan seguro. Son los deberes los que le ayudarán a poner en práctica lo que le enseñaron en clase y a interiorizar los conocimientos de manera individual. Bueno, yo no veo por qué tienen que interiorizar los conocimientos de manera individual. Yo la necesidad que veo es de que los interioricen. Estoy de acuerdo con poner en práctica lo que le enseñaron en clase. Lo que no estoy tan de acuerdo es con hacer en casa lo que no fue posible por falta de tiempo hacer en clase. Así que esto, la distancia entre el ideal y la realidad, es lo que convierte la hora de los deberes en uno de los momentos más difíciles para la familia. Muchos padres y madres me lo hacen llegar de esta manera. Muchos estudiantes protestan por el tiempo que los deberes ocupan, viéndose alejados de esta manera de las actividades de ocio, a las cuales tienen derecho, en mi opinión. Muchos estudiantes consideran los deberes escolares como la principal fuente de estrés en sus vidas. De esto a mí no me cabe ninguna duda. Siempre y cuando no existan otro tipo de problemas en la familia, ¿no? Que van más allá de lo académico. En la mayoría de los casos, los deberes, como sabemos, se realizan en el ámbito doméstico. Recapitulamos lo ya enunciado en este vídeo. Entre las actividades incluidas en las tareas extraescolares están la lectura, la escritura o la resolución de problemas matemáticos y lógicos, aunque su contenido depende de la asignatura y del profesor, como todos sabemos. Que dependa de la asignatura no requiere explicación, que dependa del profesor, bueno, habría mucho que decir sobre ello. El objetivo de los deberes, uno de los argumentos más socorrido, es el de reforzar los conocimientos adquiridos en clase. Bueno, en tal caso habría que diseñarlos de manera que cumplan esta función oportunamente. Bueno,
Para concluir el vídeo, vamos a hablar de deberes escolares. Yo, por cierto, vivamente recomiendo que le compréis, los espectadores que estéis visionando este vídeo y que seáis padres o madres, compradle, por favor, un buen diccionario a vuestro hijo. Me da igual que sea en versión digital, pero que ayudarles a manejar adecuada y correctamente un diccionario. Sí, un diccionario de la lengua que hablamos. Bueno, de la lengua que hable cada cual. Si es de catalán, de euskera, de gallego, pero por favor. Y también de castellano, que en España es una lengua compartida, ¿no? Puedo aceptar que no sea la lengua materna entre personas que vivan en Cataluña, en Galicia o en el País Vasco o en Navarra, pero el castellano es una lengua compartida, les va a resultar muy útil a vuestros hijos e hijas, aunque no sea la lengua materna. Compradle, por favor, compradles un buen diccionario, digital o impreso, pero un buen diccionario, y enseñarles a utilizarlo de manera adecuada y correcta. Tenemos que potenciar la capacidad de expresión y de comprensión de nuestros hijos e hijas. Bueno, dicho esto, después de este excurso, nos volvemos a preguntar qué son los deberes escolares, porque ahora vamos a entrar un poco en un contenido algo más técnico. Los deberes escolares son aquellos trabajos o tareas que los profesores mandan a los alumnos para que los hagan fuera de las clases y del horario escolar. Esto es importante, lo del horario escolar. En la mayoría de los casos, los deberes se realizan en el ámbito doméstico. Entre las actividades incluidas en las tareas extraescolares están la lectura, la escritura o la resolución de problemas matemáticos y lógicos, aunque su contenido, como hemos repetido ya varias veces en este vídeo, depende de la asignatura y del profesor. Ya he manifestado mi opinión al respecto. El objetivo de los deberes sería reforzar los conocimientos y habilidades adquiridos en clase. Según el informe de la Evaluación Internacional de Estudiantes, el informe PISA, los deberes perpetúan la desigualdad, es el título del informe, que curiosamente es un interrogante. Insisto, os repito, ¿los deberes perpetúan la desigualdad? Así se titula el informe. Como sabemos, este informe ha sido elaborado en los países de la OCDE. España es el quinto país con más carga de deberes, dentro de una lista de 38. A mí esto me hace pensar, ¿por qué no decíroslo? Los alumnos españoles dedican, lo hemos apuntado antes, 6,5 horas de media a la semana a realizar sus tareas. Mientras que la media del resto de países se sitúa en 4,9 horas.
El informe también destaca que los deberes son la actividad extraescolar a la que más tiempo dedican los niños. Bueno, temas para debatir. Pero a mí me llama la atención que nuestros niños y niñas dediquen de media casi 2 horas más a la semana que los niños y niñas de la mayor parte de países que conforman la OCDE. Me llama la atención, porque no parece que estemos hablando, cuando hablamos de los sistemas educativos en los países de la OCDE, pues no parece que estemos hablando, por lo menos de manera mayoritaria, de sistemas fracasados, ¿verdad? En la actualidad existe un debate que tiene que ver con las ventajas y desventajas de este tipo de ejercicios y sobre todo con la discrepancia entre el volumen de trabajo que deberían representar estas tareas y el horario que deberían ocupar en la vida del niño o niña. En este sentido, recordamos, existe una petición recogida en change.org que denuncia el exceso de carga de deberes que deben soportar los niños y niñas españoles. En esta petición se pide a los diferentes actores políticos y sociales que modifiquen en materia legal esta actividad. Según recoge esta iniciativa, no existe justificación para que un niño o niña dedique tantas horas de su tiempo tras la jornada escolar a realizar tareas, muchas veces de forma mecánica, y que difícilmente fomentan competencias. Aquí es donde cabría hablar de la brecha que se abre entre escolares dependiendo del nivel académico alcanzado por sus padres. Bueno, vamos a hablar de las ventajas de los deberes, que alguna tendrán, ¿verdad? Las tareas extraescolares representan una de las actividades más extendidas en el mundo y forman parte de muchos sistemas educativos. Según el informe elaborado por la OCDE, las principales ventajas de los deberes serían: ayudan a los estudiantes a reforzar los conocimientos adquiridos en clase. El hecho de repetir las actividades ya realizadas o de utilizar los conocimientos aprendidos en el aula refuerzan y perfeccionan las habilidades y el aprendizaje adquiridos. Favorecen que los conocimientos aprendidos se almacenen en la memoria a corto plazo de los alumnos. Bueno, algún comentario se me ocurre hacer al respecto, pero en fin, lo dejamos para el mejor momento. Fomentan la independencia y el sentido de la responsabilidad. Aunque en muchas ocasiones los padres ayuden a sus hijos con las tareas extraescolares,
es trabajo del alumno completarlas de forma correcta para que posteriormente sean evaluadas por el profesor, lo que favorece el desarrollo de una cierta responsabilidad e independencia, motivada por el hecho de que el niño o niña le hace frente a una carga o problema determinado. En cuanto a los inconvenientes de los deberes, las principales desventajas de los mismos se derivan del volumen de trabajo que pueden llegar a suponer y de la forma en que se realizan. Existen grandes diferencias en los resultados académicos entre países, cuya única diferencia a este respecto es la cantidad de tareas exigida a los alumnos y la metodología empleada. También hay algunas desventajas derivadas de la relación entre el nivel socioeconómico de las familias de los niños y los deberes. En este sentido, los principales inconvenientes de este tipo de tareas extraescolares, según la OCDE, son falta de tiempo para otras actividades. Desde algunos colectivos y asociaciones, como la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, se defiende que el exceso de deberes supone una falta de tiempo para otras actividades necesarias durante la infancia, como jugar con amigos, habilidades y relaciones sociales, o practicar algún deporte, diversión y hábito saludable. Pérdida de interés por aprender. Importante este inconveniente. El exceso de actividades, en muchas ocasiones repetitivas, y la falta de incentivos pueden conllevar que el niño pierda el interés por adquirir conocimiento debido a la falta de estímulos, lo que puede provocar un desequilibrio entre sus capacidades cognitivas y derivar finalmente en fracaso escolar. Aumento de la desigualdad, cuestión no menor. Algunos alumnos, afirma el estudio, tienen un lugar estable donde hacer los deberes y familiares con el suficiente tiempo libre para poder ayudarles. Otros, en cambio, no disponen ni de un lugar idóneo para realizar sus tareas, ni de apoyo por parte de sus familiares, que no disponen de tiempo debido a su situación laboral o a otras responsabilidades. Esto provoca que algunos niños aventajen académicamente a otros. Por último, frustración. Estas situaciones pueden desencadenar ansiedad y frustración en el alumno. Y todos sabemos de esto. Querer hacer lo que no es posible por falta de tiempo. Recomendaciones para unos deberes eficaces. Permitidme que haga algunas. Tirando de los datos reflejados en el informe PISA, que establecen que los alumnos que hacen los deberes sacan mejores notas que los que no realizan sus tareas,
y diciendo que no obstante, el hecho de tener una mayor carga de tareas y hacer más deberes no implica un mayor rendimiento académico. Con todo esto en la mente, podemos afirmar que la metodología y el tiempo dedicado a hacer estas actividades son elementos esenciales a la hora de obtener un buen rendimiento que mejore los resultados académicos de los niños y niñas sin que ello les suponga frustración y abandono de otras actividades, lo que podría desembocar, como hemos avanzado, en fracaso escolar. En este sentido, se pueden establecer una serie de recomendaciones para aumentar la eficacia de las tareas. En primer lugar, racionalizar los deberes, estableciendo una serie de pautas para que las tareas se desarrollen en un tiempo razonable y que sean acordes a la edad del estudiante. En segundo lugar, favorecer la comunicación entre profesores y padres y madres de alumnos y alumnas. De esta manera, los profesores serían conocedores de la situación de cada alumno y podrían establecer un sistema que se pudiera adecuar al conjunto de la clase, evitando así las posibles desigualdades académicas. Si me disculpáis si ahora suelto un exabrupto. El exabrupto es, lo llevamos claro, si esperamos a esto. Bueno, pasamos página. Reducir las tareas. Otra recomendación. Desde la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, la CEAMPA, se afirma que no existe una relación entre el volumen de trabajo y los resultados académicos. Es decir, que una mayor carga de deberes no implica resultados mejores. Por ello, proponen reducir el volumen de las tareas para aumentar su eficacia y permitir que los niños y niñas tengan tiempo para realizar otras actividades. Ofrecer soluciones para alumnos en situación de desigualdad socioeconómica, elemento que yo en nuestro país no veo mencionar todo lo que sería necesario. El estudio de la OCDE propone facilitar espacios para hacer los deberes fuera del horario escolar. Motivar a los niños, fundamental. Tanto los padres y madres como los profesores deben motivar a los alumnos a hacer los deberes, incentivando la realización de las tareas con una metodología original y ofreciendo su apoyo y ayuda a la hora de hacerlas. Bueno, a los padres y madres que estéis visionando este vídeo, os recomiendo que cuidéis todo lo posible la
alimentación de vuestros hijos e hijas que va a tener como consecuencia que estén mejor nutridos y que por lo tanto puedan desarrollarse a nivel cognitivo de manera óptima, ¿no? Sobre el concepto de desarrollo cognitivo hablaremos posteriormente. Pero hablaremos, no os quepa ninguna duda. Bueno, os recordamos que los alumnos y alumnas españoles dedican de media 6,5 horas a la semana a realizar las tareas escolares. No olvidemos este dato. De media, ¿eh? Luego hay buena parte de alumnos que dedican bastante más. Y bueno, ahora sí concluimos este primer vídeo que hemos dedicado a las tareas escolares, a los deberes escolares, tareas más allá del horario académico. Y os animo a suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Si es necesario, un volumen de suscriptores mínimo para que se hagan factibles, posibles, algunas actividades como la realización de entrevistas a profesionales de dilatada experiencia y expertos en las diversas temáticas y contenidos del canal. Bueno, pues os recuerdo eso, que si queréis que mi amigo Freud gane visibilidad en la red, suscribiros. En cuanto a dar me gusta a los vídeos, hacedlo solamente, por favor. Si os parecen útiles, interesantes, valiosos desde algún punto de vista. Os recuerdo, nunca de manera más oportuna que en un vídeo como este, que hasta el 15 de octubre, 15 de octubre ya es mañana, pero ¿por qué os recuerdo esto hoy, 14? Porque estoy grabando esto en el viernes 14. Concluyendo como concluye el plazo el 15 de octubre, esta quincena de ampliación del plazo de admisión, ¿no? Del periodo de admisión. Para mis clases de apoyo y refuerzo escolar y académico, como sabéis. Bueno, pues lo hago pues porque tan solo me queda una vacante. Hay varias solicitudes para esta vacante y voy a escoger al alumno o alumna que, digamos, voy a hacer mi propio baremo y voy a tener en cuenta la situación socioeconómica del alumno, bueno, que tenga o no dificultades de aprendizaje, presente altas capacidades, superdotación. Voy a tener en cuenta esta diversidad de factores porque esta actividad, esta línea de mi actividad profesional
tiene un sentido. Desde luego el más importante no es el pecuniario, os lo puedo asegurar. Os explico. Yo acepto todos los años un número de alumnos entre 3 y 6, nunca más. Y mi objetivo con ellos es mejorar su rendimiento académico, pero más allá de ello, fomentar el amor por el aprendizaje. De manera que descubran ellos mismos, ellas mismas, descubran día a día que sus límites cada vez son menores, porque sus capacidades cada vez son mayores, gracias a su esfuerzo y a su dedicación. Mi papel pretende ser un guía formado, como psicólogo, como persona experimentada en dar clases durante muchos años y, por tanto, con mucha experiencia acumulada, y además como persona que, amante del conocimiento, como soy, pues está versado en las materias más dispares. Pues pretendo fomentar en ellos un autoconcepto positivo, una autoestima sana. Por lo tanto, eso lo pretendo hacer de alguna manera, ¿no? Eso es lo que pretendo hacer y hay que hacerlo de alguna manera. Para ello es para lo que desarrollo de manera individualizada y personalizada los programas de tutorización integral que constituyen factor fundamental de mis clases. Ya sabéis que atiendo las altas capacidades de la superdotación y las dificultades de aprendizaje, tanto específicas como genéricas. Ya sabéis, las que se extienden a las distintas áreas de aprendizaje, más allá de una específica. Bueno, esto es lo que ofrezco en mis clases y de esto podéis desprender con facilidad la filosofía que sobrevuela mis clases, ¿no? Dadle a los alumnos y alumnas las herramientas cognitivas, emocionales y conductuales que les permitirán ser adultos. Antes se decía de provecho. Yo prefiero decir felices, que gocen de un bienestar sólido, lo más sólido posible. Así que, como creo que algunos alumnos y alumnas a día de hoy, al menos en nuestro país, bueno, en el mundo, en todo el mundo, pero en nuestro país, que es donde vivimos, lo tienen más fácil que otros. Yo, que valoro mucho el servicio que presto, lo voy a ofrecer con preferencia a aquellos alumnos que por sus circunstancias globalmente consideradas considere que lo tienen más difícil para desarrollar al máximo todo su potencial. Por lo tanto, llegado el momento de que tan solo me queda una plaza vacante, si me vuelvo loco dos, pero no puedo más, ¿vale? No es posible, no puedo atender a más alumnos y alumnas. Pues voy a tomarme un tiempo, que va a ser la próxima semana, para decidir cuál va a ser el alumno o el par de alumnos y alumnas, uno o dos máximo, que ya finalmente, con los que finalmente cierre este grupo de media docena de niños, niñas y adolescentes a los que este año, este curso 22-23, voy a tener el placer, porque para mí es un placer, de darles clase. Y nada más.
os agradezco profundamente que estéis siempre ahí, al otro lado de la pantalla. Sois un aliento, no os imagináis el aliento que eso supone para mí. Para mí, como sabéis, este proyecto es de mi amigo Freud, es sumamente ilusionante, tanto en lo personal como en lo profesional, y estoy recibiendo un feedback maravilloso, que os agradezco infinitamente. Bueno, nada más, os emplazo al próximo vídeo que llegará muy pronto. Como bien sabéis, últimamente estoy muy activo, eso es muy buena señal. Y nada, como siempre me gusta decir, cuando concluyo cada uno de los vídeos, mi amigo Freud, que también es el vuestro, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, por qué no decirlo, con vuestro apoyo y compromiso con la tarea que desarrolla y con la que humildemente pretende contribuir al bienestar, a la mejora de nuestra sociedad, al fomento del aprendizaje en todos los campos y sobre todo en el campo de la psicología. Y bueno, modestamente, como digo, a ser una referencia, un punto de apoyo para aquellas personas adultas, por qué no, más jóvenes, que estén pasando quizá por un momento vital difícil. Si para algo de esto sirve mi amigo Freud, él está contento, yo lo estoy. Y muy orgulloso además. Gracias por estar ahí,